Buenos días, Buenos Dios días. les bendiga. Hoy venimos nuevamente delante de ustedes y de la presencia del Señor a darles un poquito de lo que el Señor nos ha enseñado esta semana y ha puesto en el corazón de nosotros. Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de cada persona que en este momento pueda ver este video. Esperamos en el Señor poder ser instrumento Amén, en las amén, manos del Señor amén. y que puedan escuchar esta palabra, reflexionar y llevarla hasta sus corazones y hacerla rema en sus vidas, En que el nombre de puedan Jesús. realmente recibirla en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Hoy les vamos a hablar de algo hermoso, maravilloso. Bueno, les vamos a hablar de Mateo 22. Mateo 22 o el libro en sí nos enseña muchas cosas, pero específicamente les vamos a hablar de los mandamientos, de dos grandes mandamientos, decía mi esposo ahora, de dos grandes mandamientos que nos llenan nuestro corazón y que queremos que el Señor nos enseñe, nos guíe, que él sea el que nos guíe. Y yo voy a leer para ustedes, dice Mateo 22 del 36 al 40. Dice, en la historia dice que hay un fariseo que es intérprete de la ley, y este fariseo pues le hace una pregunta a Jesús de una forma como tentándolo, y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y le dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Pero inmediatamente Jesús le dice, y el segundo es semejante. Le está diciendo que hay una semejanza entre uno y el otro, que son consecuentes. Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para cerrar, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está dando a entender Jesús que de estos dos mandamientos depende todo. O sea, que nos concentramos en estos dos mandamientos para que podamos lograr todo lo demás, todos los demás mandamientos que están en su palabra y que Él quiere que nosotros los hagamos. ¿Por qué? Porque si amamos a nuestro Señor como Él quiere que lo amemos, podemos hacer lo demás. Ahora temprano veíamos con mi esposo, estudiábamos un poquito acerca de esta relación de un mandamiento y el otro, y veíamos que hay una relación de interdependencia, es así, amor, entre uno y el otro, que si no logramos uno, no podemos, si no hacemos de uno o no somos consecuentes con uno, no podríamos lograr el otro mandamiento. Ahorita mi esposo les va a ampliar un poquito más sobre eso. Pero como no nos quedamos ahí, nos fuimos más adelantito en la palabra y no nos quedamos en Mateo y nos fuimos a Deuteronomio. Y como siempre, pues el Señor es maravilloso, ¿verdad? Y Él nos enseña más. Dice que en Deuteronomio 6, capítulo 4, le dice el Señor: oye Israel, el Señor le hablaba a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vuelve a repetir lo que ya habíamos leído: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales, estarán como frontales entre tus ojos. Él quiere que haya una vida constante de amor hacia Él, y que mediante nuestras vivencias podamos enseñar a nuestros hijos el amor que hay que tenerle a Él. A veces enseñamos a nuestros hijos
dándoles un ejemplo de que el Señor es castigador porque en algún momento hicieron algo malo, sino que sentimos nosotros que más bien el enseñarles a ellos sobre el amor de Dios es una vivencia diaria a través de nuestra forma de hacer las cosas hacia los demás y hacia el prójimo, porque como decía la palabra, no podemos nosotros amar al prójimo si no amamos primeramente a Dios. O sea, usted tiene que determinarse a amar a Dios. ¿Y cómo usted ama a Dios? Haciendo lo que dice su palabra, siendo obediente, siendo constante. Mi esposo me decía ahora que el Señor era bueno, por ahí lo escribió: misericordioso, amoroso, bondadoso, piadoso, perdonador, poderoso, generoso, dador de vida. O sea, Él tiene todas las cualidades que nosotros deberíamos tener. Y como Jesús le dice a ese fariseo que ese es el gran mandamiento, el primer gran mandamiento que debemos tener. Y consecuentemente yo, si amo a Dios, puedo amar a ese prójimo, a esa persona que tengo a la par. Mi esposo es mi prójimo. Aquí, ahorita, mi esposo es mi prójimo y yo tengo que aprender a amar a Dios para poder amarlo a Él como Dios quiere que yo lo ame. Habla también en Deuteronomio 6:9: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, todos estos mandamientos el Señor quiere que los escribas. Hace unos, no sé, bastante tiempo, meses, años, mi esposo me decía, y esto se los cuento como testimonio, me decía, es que hay que hacerle un espacio. Yo creo que en algún momento lo habíamos contado nosotros en alguna actividad que tuvimos en la iglesia, no sé si lograron ver el video. Decía, hay que escribir la palabra y los mandamientos y ponerlos para que los veamos ahí constantemente. Y también puso que pusiéramos palabra. Entonces él preparó, porque él lo hizo solito, preparó un cuarto en la casa especial para orarle al Señor, y en ese cuarto, en cartulina escritas a mano, él puso los mandamientos, los escribió todos y los puso ahí, y escribió palabra para que eso reconfortara todos los días nuestro corazón. Y ahora que yo leía esto, uy, el Señor llenaba mi corazón y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo podría darles ver esto y decir como que esto es algo que me puede llevar a mí a algo más, en decir que el Señor no solamente quiere que tengamos esto como que me lo sepa de memoria, sino que lo vivamos todos los días, que el amor hacia Él sea una vivencia de todos los días, y que yo lo pueda escribir. No yo voy a poner el letrero y lo escribo porque aquí lo dice, sino que yo lo haga como una vivencia. Dice, en el 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. En el 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. El 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo vivirás y por su nombre jurarás. Ahí nos está diciendo que toda prosperidad y toda cosa que tengamos es porque realmente Él nos la ha dado, ¿verdad? Él es el que provee y el que nos da. Por lo tanto, ¿cómo amamos a Dios? Nosotros lo amamos porque tenemos que entender que dependemos únicamente de Él. Entonces esta es la introducción que yo quería darles en relación al amor que nosotros queremos que ustedes puedan sentir y puedan ver en nosotros, el amor que nosotros hemos tratado de tenerle al Señor, para que entendiendo de primera mano, o lo primero que tengamos que entender es que tenemos que amarlo a Él y depender de Él para poder amar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Amén, amén, amén. Qué palabra más exhortante, ¿verdad? Amar al Señor sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Hay que hacerlo con el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. Y amar a nuestro prójimo. Una cosa
seguida de la otra. No hay ninguna de las dos es más que la otra, ni hay menos que la otra. Es amar al Señor y amar inmediatamente a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Nosotros somos creación de Dios, todos somos creación de Dios. Así que si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, debemos amarlos a cada uno de su prójimo, a cada persona que usted vea a su alrededor. Debes amarlas y amarlas. Sentirlo con el corazón, bendecirlos, decirles cuánto los amas. Igual como tú le dices al Señor cuánto lo amas, debes también tú darle ese amor a los demás. No podemos hacer una cosa sin hacer la otra. El Señor es misericordioso y debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser misericordiosos como lo es Él también. ¿Para qué? Para que podamos ser misericordiosos con los demás. Quiero leerles a ustedes el significado de la misericordia, y dice que la misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Es una de las cualidades de los atributos de Dios. Dios es misericordioso, Él es bondadoso, Él es bueno. Él nos da todos los días esa misericordia. Así que nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás. Quería resumir nada más. Me gustó mucho esto, y dice que el hecho que Jesús casi al mismo tiempo diga que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, quiere decir que un amor no es más grande que el otro. Y amando a Dios, amamos a nuestro prójimo, y amando a nuestro prójimo, amamos a Dios. Había una historia que me gustó mucho, que dice que cuando se le preguntó a una persona muy conocida, no voy a decir el nombre aquí para no hacerle propaganda, se le preguntó a esa persona sobre la instrucción que el Señor nos da en estos pasajes bíblicos, y que dice: amen a su prójimo como a usted mismo. Y él comentó exclamando: pobre prójimo, él exclamó. Demasiado a menudo nos olvidamos la frase que Dios nos da en este pasaje: Señor, ayúdame a ser misericordioso conmigo mismo, para que podamos ser misericordiosos con los otros. Amén, amén. De verdad que es una palabra muy hermosa, una palabra linda que el Señor nos pone en Mateo 22, de 36 al 40, donde nos enseña, nos dice que debemos amarlo a Él primero, pero inmediatamente nos recuerda también, nos instruye también de que debemos amar a nuestro prójimo. Esperamos en Dios que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes. Todo lo que lo hacemos con el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en mi esposa, en mí, buscando evangelizar, buscando profesar la palabra de Dios, que es muy importante para la vida de nosotros. Todos los días necesitamos de la palabra del Señor, todos los días necesitamos de Él, hay una necesidad de Él, y en estos días también, que pasan tantas cosas y todo. De verdad que Dios los bendiga, que pasen un feliz día, una feliz semana, que el Señor Todopoderoso los cubra con su sangre poderosa, y que el Señor esté cada día con ustedes. Que Dios me los bendiga. Amén.